Paz de Cristo, iglesia. Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Aleluya. En San Juan 12:24. San Juan 12:24. Gloria a Dios, el ministerio puede pasar a tomar su asiento. Gloria a Dios, aleluya. Un amén cuando lo tengan, hermanos. San Juan 12:24. La palabra de Dios dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a orar, hermanos, por unos momentos. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites entrar en tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor Jesús, con cantos, alabanzas, con himnos, Señor Jesucristo, con un entendimiento, Señor, que el enfoque eres tú siempre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque estamos aquí de pie, Señor Jesús. A pesar de las enfermedades que nos ha tocado a varios de mis hermanos y hermanas, Señor Jesús, seguimos de pie, Señor, porque tú nos fortaleces, Señor, en medio de esa enfermedad, Señor Jesucristo. Si nuestro proceso es largo, Señor, solo te pedimos que nos des fortaleza, Señor Jesucristo. Háblanos a través de tu palabra, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, de los que están aquí, Señor Jesús, y de los que no pudieron venir, Señor. Tú sabes su motivo, su necesidad. En el nombre de Jesús, amén, aleluya, aleluya. ¿Pueden tomar un momento de su lugar, hermanos? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hoy voy a hablar un poquito, hermanos, del quebrantamiento. Voy a hablar un poquito de procesos del quebrantamiento. Voy a tocar 3 puntos, hermanos, del quebrantamiento, cómo nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Creador, usa sus herramientas, sus métodos para formar algo. Él es el artesano divino, nuestro Padre Celestial. Él nos creó a su imagen y a semejanza. Él nos creó así como estamos, hermanos, hermosos, guapos, victoriosos, unos altos, unos bajitos, pero todos somos sus hijos. Amén, hermanos. Y esta imagen, hermano, esta imagen agrícola se ilustra al principio de una vida, de un fruto que tiene que morir. A través de la muerte, usted y yo vamos a encontrar la vida. Seguir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, conlleva muchos sacrificios personales, muchas pruebas personales y muchas lágrimas, mucho tiempo a solas con Dios, a solas con la familia. Hay familias que se unen, hermanos, por el dolor que hay en nuestra vida, por el proceso que pasamos. Y una de las primeras herramientas que usa nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios, a través de hombres de Dios, a través de instrumentos de evangelización, que en su momento a nosotros nos habló. A nosotros nos tocó, hermanos, muchos vienen totalmente del mundo, muchos no. Muchos nacimos en cunas, en el Evangelio, gracias a Dios. Pero
Eso es cuando Dios nos habla a nuestro corazón. Cuando nos habla a nuestro corazón, hermanos, y usted y yo oímos la palabra de Dios, nos quebrantamos cuando empezamos a reconocer que a lo mejor tuvimos un error. Y qué bonito, hermano, es reconocer que nosotros reconozcamos esa palabra dulce, esa palabra de un caballero, esa palabra que nos habla a nuestro corazón, hermanos. Y qué bonito que ese quebrantamiento, hermanos, posiblemente nomás duele cuando la recibimos porque nos regocijamos. Lloramos porque esa palabra nos cae como una vitamina, nos cae como un ungüento y decimos: gracias, Padre, por tu palabra. Y qué bonito es, hermanos, que ese quebrantamiento nos hace ver que dependemos de Dios, que dependemos solo de Él. Ese es un quebrantamiento voluntario, un quebrantamiento que, a pesar, hermanos, de lo que podamos usted y yo pasar, si siempre escuchamos la palabra de Dios, si siempre escuchamos el consejo de Dios, este quebrantamiento, este proceso lo disfrutamos. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo tenemos otras metas? Usted y yo tenemos otros sueños, otras ambiciones, y no escuchamos la voz de Dios. Empezamos a tener un corazón duro, un corazón donde empezamos a ignorar la palabra de Dios, a ignorar el consejo de Dios. Entonces es cuando ahí empieza el Señor Jesucristo a actuar de diferente manera. Hebreos 4:12. Vamos a la palabra de Dios. Un texto muy conocido. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, hermanos, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense cómo nuestro Creador sabe todo, hermanos. Básicamente es la continuación de la predicación del domingo. Hermosa palabra del domingo, hermanos. Pero es cuando aquí, con la palabra de Dios, nos empieza a dar un poquito más fuerte. Dice la palabra de Dios que cualquier espada más cortante, hermanos, parte el hueso, llega hasta los tuétanos. ¿Sí sabe qué son tuétanos, va? Lo que tiene adentro el huesito, perdón. Y empieza nuestro Señor Jesucristo a hablarnos a través de su palabra un poquito más fuerte, un poquito más duro. Y a veces no queremos entrar en ese proceso. A veces nos queremos renegar un poquito, aunque nos sepamos la palabra de Dios. Fíjese que yo les he contado, hermanos, el proceso de mi trabajo. Muchos de mis hermanos saben lo que pasé a través de estos mensajes, pues va con el mensaje, hermanos. Este ejemplo de mi trabajo y mi patrón, mi expatrón, gracias a Dios, ya no estamos con él, está sufriendo un quebrantamiento, una derrota que posiblemente le ha llegado hasta los huesos. Fuerte, porque, hermanos, a pesar de que nosotros pues no podíamos opinar, porque se enojaba y me decía: ¿y tú quién eres? Así. Y luego como que reaccionaba: ok, bueno, a ver, díganme. Y le decíamos: es que
no nos gusta cómo nos hablas, no nos gusta cómo nos tratas. En la forma del pedir está el dar. Si tú pides bien las cosas, aunque no las pidas bien, pero simplemente sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces ya todo el equipo estábamos enojados, no trabajábamos a gustos, hermanos. Se nos hacían los días eternos. Y llegó el momento en que un día, hermanos, decidimos y nos fuimos todos. Y no porque, y se dio así, hermanos, o sea, muchos hermanos me decían, ¿qué haces ahí? Y yo decía, Señor, ayúdame, fortaléceme. Porque luego me decía, hey tú, así me hablaba, hey tú, pastor, a ver, ven acá. Y me hablaba así, hermanos, y me dolía, hermanos, me dolía en mi corazón. Y me hablaba feo. Y luego me decía otro brother que estaba conmigo y me decía, aguanta, hermanito, vamos a aguantar el tiempo de Dios. Vamos a aguantar el tiempo de Dios. Y hermanos, nos humillaba enfrente de los inconversos. Y pues, y ahora sí que lloraba internamente y decía, Señor, ábrele sus ojos a este varón. O sea, uno no le quiere decir nada malo a nadie, a pesar de que sean nuestros enemigos. La palabra de Dios dice, ora por tus enemigos. Y eso es lo que yo hacía, hermano. A pesar de que ahí en ese quebrantamiento de trabajo estábamos varios, nos poníamos a orar y decíamos, Señor, ayúdanos. Y llegó el momento en que dijimos, ¿sabes qué? Dios te pague, aquí está tu trabajo. Y se quedó sorprendido y dice, no, ¿cómo? ¿Y cómo se va? No, aquí está tu trabajo. No, no te vayas, mira, te puedo dar $2 más, quién sabe qué. Gracias. Y luego, ¿y qué te quiere decir? Yo también me voy. Y tú, yo también. Y tú, 7 nos fuimos, hermanos. Entonces no planeamos, hablamos y dijimos, ok, vamos a ir con el dueño de la empresa y le vamos a decir, ¿saben qué? Nos vamos a ir, si tú nos quieres, nos vamos a ir, pero queremos que sepas lo que está pasando. Y le dijimos, ¿sabes qué? Pues ya le dijimos el por qué, hermanos, y nos dice el dueño, gracias por haber venido. Dice, si son muchos es porque está pasando algo realmente. Dice, ¿saben qué? Al contrario, les agradezco que no se hayan ido. Tengo firmas de building de millones de dólares y no tengo gente. A partir del lunes ustedes solos empiezan con otro trabajo. Fíjense el proceso que nosotros pasamos, hermanos. Pero este varón, hermanos, se le dio todo a manos llenas y no lo supo valorar. Todo le dio, hermanos, la empresa. Es más, le dijeron, ya no gastes tu gasolina. Le agarraron y le sacaron una tarjeta de crédito. Gasta todo lo que quieres. Se quedó sin trabajadores, sin tarjeta y sin muchos goces que la compañía le está dando. Y su quebrantamiento, él solo lo obtuvo. Él solo lo adquirió por su manera de ser. Y hermanos, eso es lo que a veces el Señor Jesucristo no quiere que usted y yo pasemos por un quebrantamiento así tan fuerte, tan doloroso. Yo no sé si duerma bien este varón, yo no sé si coma bien este varón, y aún oro por él, aún hasta el día de hoy. Y hermanos, cuando la palabra de Dios penetra, hermanos, duele, hermanos, yo sé que duele. Y cualquier proceso, hermanos, cualquier cosa tiene su procedimiento. Imagínense, este altar provino de un arbolito. Imagínense qué dolor cuando lo cortaron. Le dieron sus cortes, le metieron la sierra, le metieron tantas cosas, un químico para que no se hinchara la madera. Hubo un proceso y mire, quedó un altar hermoso. Un metal igual se forja, su proceso de quebrantamiento. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, hermanos? Lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es que lleguemos a una imagen perfecta de Dios. No podemos, hermanos, estar resistiéndonos a la palabra de Dios.
La siguiente herramienta que usa nuestro Señor Jesucristo son amigos, son familias, son conocidos, son personas que a lo mejor les dan una palabra y no la queremos aceptar. Son palabras que a veces no queremos oír. A pesar en el error que nosotros estemos, hermanos, no queremos ser restaurados. No queremos quebrar nuestras vidas. Nos encerramos en un caparazón, hermanos, que nuestro propio conocimiento pensamos que estamos bien. Pero Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Un proceso diferente, un quebrantamiento diferente. Y cuánto más, hermanos, cuando empieza a haber pérdidas económicas, dolores físicos, pérdida de relaciones con amigos, con familias. Hay un dolor en el alma, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos vivos. Decimos, ¿qué pasa? Pero no volteamos a ver por qué no nos hablan. Y todo eso, hermanos, conlleva a que el Señor nos trate más fuerte, nos quiebre más fuerte. Imagínense el oro que pasa por procesos y procesos, quitándole todo lo malo hasta que salga puro. Le meten y le meten fuego, le meten y le meten fuego, le meten tantos grados para que llegue a ser una hermosa joya. Hay piedras, cachos de carbones que los pulen y los pulen y los pulen y al final quedan un hermoso diamante, hermanos. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos dejemos, hermanos, transformar, que no nos equivoquemos en ese proceso que Dios quiere, que no nos confundamos con la mano del hombre, hermanos, sino que veamos que es la mano de Dios. Y a veces, hermanos, nos desilusionamos, nos agotamos y estamos heridos. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la voz de Dios. ¿Qué quiere nuestro Señor Jesucristo con nosotros? ¿A dónde quiere que nosotros vayamos? Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos tener un corazón contrito y humillado? Que estamos al pendiente de la voz de Dios, que estamos a cualquier susurro de la voz de Dios, que estamos a cualquier cosa que nosotros nos mande nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos, hermano. Santiago 1:2. Al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos cuando estamos en pruebas? Y decimos, gloria a Dios por mi prueba. Te estaba esperando esta prueba, Señor. ¿O sí nos gozamos? No. De repente, pero aquí el apóstol Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que no nada más va a ser una. Imagínense, le llegó una noticia y le llegó otra y le llegó otra y Señor Padre Santo. Y de repente a nosotros, ¿qué nos pasa? Se nos poncha la llanta, se nos va esto, no sirve el foco y que subió la aseguranza y que subió la renta y ya nos cortaron el chip de los niños y una tras otra y una tras otra. Diversas pruebas. Y nos enfermamos del estómago, como ahorita andamos muchos, pero ahí andamos, gracias a Dios. Y hermanos, yo creo que aquí el apóstol trata de alentarnos,
Trata de que nosotros encontremos un gozo a través de esa prueba. Yo sé que no es fácil, hermanos, estamos sufriendo y nos quebrantamos, sí, pero en oración. Padre, ayúdame. Pero qué bonito es que cuando aquí entre nosotros decimos, estamos orando para que sea sano. Eso es cuando ahí empezamos a sentir el gozo, empezamos a sentir la comprensión, la ayuda, la comunión en cada uno de nosotros. Pero cuando nadie nos fuma, yo creo que ahí sí nos vamos a sentir solitos. Pero cuando al menos le llega un mensaje, Dios te bendiga y que seas sanado, hay alguien que se acuerda de mí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia, hermanos, se puede traducir como resistencia, como perseverancia. Y aunque usted no lo crea, a través de esa paciencia empezamos a madurar espiritualmente. Porque a veces muchos de nosotros no tenemos paciencia. A veces queremos las cosas rápidas. Queremos todo rápido. Y aún el mundo quiere todo rápido. Comida rápida. El 5G rápido. Que nomás le abre transacciones rápidas. Y a veces a veces hay gente de que tanta rapidez hace las cosas que aprietan un botón de más sin querer queriendo. O hacemos la cosa mal cuando estamos. Si usted es diestro para hacer las cosas rápidas, qué bueno. Gloria a Dios. Pero si no, hay que tener cuidado, hermanos. Cuando uno ya está diestro, hermanos, recuerdo cuando yo estaba trabajando en el restaurante. Ya estaba diestro yo con el cuchillo, con el machete, ahí estaba yo. Y salían órdenes. Y yo leyendo y así. Y todos me decían que no te cortas. No, pues si ya, o sea, la práctica hace al maestro. Y no porque uno fuera rápido, sino porque uno ya tenía todo, ya sabía dónde estaban las cosas. Trabajaba yo con tiempo, hermanos. Pedían un sushi, lo cocía, no se me quemaba, le ponía tiempo, sacaba los rice balls, los llenaba, le echaba salsa, cortaba y sacaba el sushi, lo cortaba y disparaba. Y diestro, hermano. Pero porque uno ya está diestro. Así es como cuando el siervo de Dios empieza a predicar, ya está diestro en la palabra de Dios, ya sabe lo que la iglesia quiere, ya sabe dónde el Señor le da la palabra por medio del pastor y somos edificados, salimos renovados, salimos gozosos, hermanos, salimos sanados, hermanos. Porque en cada uno de nosotros va a haber una paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, llenos, una medida exacta, sin que os falle cosa alguna. Todo esto, hermanos, usted y yo podemos decir, bueno, estoy viviendo aquí en la tierra, posiblemente voy a cometer errores todavía, pero aquí, hermanos, una referencia, hermanos, a la perfección es libre de pecados y llegar a una madurez espiritual, tener una capacidad, hermanos, de una fe plena en Dios. Porque cuando realmente lleguemos a ser perfectos es cuando estemos con Dios allá arriba, con nuestro Señor allá arriba. Y cuando empezamos a tener un quebrantamiento, empezamos a tener una transformación en cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo tripartito, cuerpo, alma y espíritu. O sea que nosotros nos tenemos que guardar completitos, hermanos. Completitos, alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que guardarnos por completo, hermanos. Todo esto, hermanos, cuando nosotros empezamos a tener un quebrantamiento, siempre estamos delante de Dios, aquí hincados, hermanos, agachados, esperando la respuesta de Dios, esperando la sanidad de Dios, esperando esa palabra que necesitamos. Estaba yo viendo el trigo, hermanos, y el trigo, aún el trigo está agachado, hermanos. Estaba yo contemplando unos videos, pues, para explicarles. La mata del trigo, hermanos, cuando lleva fruto, está así, hermanos, así de cuelga de tanto fruto. La rama, el trigo, y la cizaña erguida, verde, firme. Y usted la ve y dice, no, pues está mejor la otra que no tiene fruto. Pero aún ese fruto está agachado, hermanos. Yo no le quiero decir que está dando gracias a Dios, pero yo lo veo así, hermanos, que aun cuando nosotros estamos aquí agachados delante de Dios, esperamos a morir esta carne para que muera esta carne y usted y yo demos un fruto, hermanos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que esta carne la hagamos morir, que no andemos deleitándonos en otras cosas que no debemos de deleitarnos, hermanos. Y esa cáscara, hermanos, dura del trigo es esta carne que a veces no quiere morir. Y la semilla cae, hermanos, y empieza la humedad, el calor, los nutrientes empiezan a abrir esa semilla, hermanos, y empieza a transformar para que haya vida. Así nosotros, así cada uno de nosotros. A veces no queremos pasar ese proceso de quebrantamiento. Nomás queremos la adoración, el gozo y gracias, Señor. Pero lo que quiere el Señor es que hagamos morir esta carne. Si no morimos, no llevamos fruto. Si no morimos, no vamos a llevar nada, no vamos a alcanzar a nadie. Es feo decirlo, pero ni hasta nuestra familia. Pero hermanos, cuando usted y yo empezamos a morir, no nada más la familia, vamos a empezar a alcanzar muchas almas, hermanos. Imagínense, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con Saulo, el primer proceso, el primer quebrantamiento, él se paró, dice la palabra de Dios, temblando, hermanos, porque reconoció la voz de Dios. Había un poder. Reconoció una voz poderosa. A lo mejor no dijo es Jesús de Nazaret, porque dijo ¿quién eres? Pero había algo poderoso. Y el primer quebrantamiento, hermanos, de ahí de Saulo, hermanos, hubo un dolor. A lo mejor ha de haber dicho me voy a quedar ciego. Hechos 9:6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Cuántos de nosotros en ese quebrantamiento, en ese dolor, en esos momentos de oración, en esos momentos de prueba,
Levantamos la voz y decimos: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que cada momento dependamos de Él, que cada instante dependamos de Él, sobre todas las cosas, hermanos. No estar, yo sé, hermanos, que es necesario trabajar, yo sé que es necesario ir al doctor, yo sé todo eso porque es necesario. Pero primero buscar a los pies del Señor: ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que proseguir a la meta como este varón. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos nosotros vamos por esa meta. Todos vamos corriendo por ese premio, hermanos. Cada prueba, hermanos, cada quebrantamiento que usted y yo tenemos es un examen de fe. Es un examen, hermanos, que usted y yo tenemos que ir pasando esos exámenes de fe. Aunque nos vayamos desgastando, aunque pensamos que ya no hay solución, aunque pensemos, porque hay gente que, hermanos, tiene tantos problemas que se mata, de verdad. Hay gente que se suicida por problemas, y a veces no son problemas económicos, a veces son problemas familiares, a veces son problemas legales, a veces son problemas de enfermedades. Y por muy rico que sea esta persona, hermanos, no encuentra la felicidad, no encuentra la solución, y llegan a matarse. Pero gracias a Dios, hermanos, que usted y yo tenemos al Rey de Reyes, al sanador, al doctor de doctores, al abogado de abogados, hermanos. Aleluya. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Cada día, hermanos. Cada día que nos despertemos, gracias, Señor. Cada día que abramos los ojos, te doy gracias, Señor Jesús. Un día más de vida, un día más de salud. A pesar de que me duele aquí, yo te doy gracias aún por este dolor. Aunque no puedo comer, gracias porque no puedo comer, Señor, pero me alimento de tu palabra. Me alimento en la oración, hermanos. No vayan a decir: bueno, hermanos, es que estamos hablando de la semilla del trigo. Usted no vaya a decir: yo soy semilla de bambú japonés. ¿Ustedes saben esa del bambú japonés? Amén. Dicen, hermanos, que el bambú japonés tarda aproximadamente 7 años para que salga así su primera, así como cuando el frijolito le sale algo verdecito o blanquito. 7 años. No voy a decir es que yo soy un semilla de bambú japonés. Voy a tardar, bueno, si ya tiene más de 7 años es porque ya va a dar harto fruto. El trigo está así, hermanos, así colgado y harto fruto. Yo me deleitaba cómo el Señor ponía estos ejemplos tan hermosos, el campo y tan bonito, hermanos. Y esa semilla, hermanos, de bambú japonés, muchos estudiosos decían: es que estas semillas son vanas. Y aún los que conocían decían: no, es que tú no sabes.
Tú no sabes cómo crece este bambú. Y hay gente que la siembra, y por más que le eche agua y le eche abono y le eche vitamina para crecimiento, y aunque le des 8,000 no va a crecer ese bambú. Pero dicen que sus raíces, hermanos, se van metiendo y metiendo. Este bambú, en vez de crecer para arriba, crece para abajo. Se arraiga, busca donde hay tantita humedad, agua, y busca las propiedades de la tierra, los minerales. Así usted y yo nos tenemos que meter en la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, hermanos, porque es viva, es eficaz, hermanos. Esa vitamina, hermanos, usted y yo la tenemos que buscar como a piedras preciosas, dice la palabra de Dios. Y dicen que cuando crece, la primera semana, ahí se ve un tantito blanquito, ahí empieza. Pero las primeras 4 o 5 semanas, hermanos, ¡fum!, es un enorme bambú, tremendo, hermanos, que alcanza a los otros bambús que estaban ahí alrededor. Imagínense, búsquenlo y verán. Nosotros nos tenemos que estar arraigados en la piedra angular que es Jesucristo, hermanos, que es la palabra de Dios. Estar bien agarrado así con raíces, pero raíces buenas, hermanos, raíces que den fruto, hermanos, que cuando menos sientamos estamos llenos del poder de Dios. Queremos esos líderes, hermanos, que sepamos qué vamos a hacer, hermanos. Cada problema un examen, cada quebrantamiento un examen. Eso es lo que nuestra fe va a ir creciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Un escritor decía que por medio de las lágrimas se ve mejor a Dios. Imagínense, por medio de las lágrimas se llora de alegría también, hermanos. Se llora de gozo. Se llora por tener algo bonito, hermanos. ¿Ustedes creen que haya un beneficio del quebrantamiento? Sansón pasó un quebrantamiento tremendo. David pasó un quebrantamiento tremendo. Todos los hombres de la palabra de Dios pasaron un quebrantamiento feo, hermanos. Pues sí, es feo, ¿va? No sé cómo expresarlo. O duro, con un sufrimiento tremendo, que salieron victoriosos. Imagínense ahí David y llorando y ayunando, y aún sabiendo que ya se le había dado la palabra de Dios, dice: morirá tu hijo. Un quebrantamiento feo. No, hermanos, es feo. Imagínense que nos quiten un hijo. No, solo Dios sabe, Padre Santo. Yo creo que es un dolor feo, hermanos, perder a un hijo. Sansón, no, este hombre creía poderoso. Bueno, era poderoso este varón. Era un nazareo apartado, así como usted y yo. Y qué feo fue su quebrantamiento. Terminó ciego, hermanos. Terminó de sirviente ahí y causando risas. Imagínense, hermanos, qué feo. Pero los beneficios, hermanos, del quebrantamiento que Dios quiere para nosotros es que Dios quiere transformar nuestra personalidad que a veces tratamos de tener. ¿Se acuerdan cuando les hablé de que creamos una imagen? Creamos una personalidad, creamos algo que a veces no somos. Eso es lo que quiere romper el Señor, y transformar eso. Cuando hay un quebrantamiento, aprendemos a oír mejor la voz de Dios. Cuando hay un quebrantamiento, el Señor nos empieza a dotar del Espíritu Santo, empieza a haber un discernimiento y empezamos a vivir en otro nivel. ¿Por qué? Porque aceptamos ese quebrantamiento. ¿Qué clase de quebrantamiento queremos? El primero que tocamos, el primer punto, oír y obedecer. Y quebrantarnos conforme a la palabra de Dios, o solito nos metemos al quebrantamiento.
Hermanos, el varón que les platicaba, solito se metió a su quebrantamiento. Le hablamos de una, de otra, nada. Ahora nomás tiene 2 gentes, de 10 gentes que tenía, 2 gentes tiene nomás. Pero tenía más, y él los corría y decía, y no me sirves, y vete. Y feo, hermanos. Y ahora que no tenía nadie, les llamó. Y pues ya saben que entre compañeros después nos informamos o nos dicen, no es que queramos saber, ¿va? Pero cuentan ahí que dicen que no, dice, me habló fulano, dice, ¿cómo les va con su patrón? Le digo, no, pues nomás imagínate, ya no estamos con él. Dice, no, me habló, ya le dije que ni a la esquina con él. Imagínense, creó una imagen. Y su quebrantamiento de este varón, no quisiera estar en zapatos, que Dios lo bendiga. Usted y yo empezamos a identificar quebrantamientos, hermanos. Hagámonos esta pregunta: ¿o estoy dispuesto a pasar el quebrantamiento? ¿Estamos dispuestos? ¿Cuál ha sido nuestra actitud hasta este momento? Si estamos en un quebrantamiento, ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Tenemos una buena actitud? ¿Nos gozamos en las pruebas, como decía Santiago? ¿Qué podríamos considerar difíciles en un quebrantamiento, hermanos? No lo digan, pensémoslo. Yo ya lo pensé cuando estaba leyendo todo esto, hermanos, estudiando. ¿Qué consideramos más difíciles? Y no crean que de repente el Señor va a venir ay, te voy a poner esto. No, va a poner a alguien, hermanos. A ver si es cierto. Tú dices que ya estás listo, a ver si es cierto. ¿Qué tanta fe tenemos? Y nos empiezan a poner personas y decimos, del que menos pensé, de la que menos pensé. Y ahí estamos todos acongojados. Es que yo no pensaba que me iba a hacer esto, o me iba a apuñalar por la espalda, o me iba a hacer esto. No sabemos. Dios puede usar cualquiera. Si usó una burrita, imagínense, hermanos. Y este animalito vio el ángel del Señor y duro, pegándole. Y a veces así somos nosotros. No alcanzamos a ver el peligro y ya estamos duro. Hasta cuando vemos la realidad decimos, oh, perdóname, Señor, no sabía. No, sí sabíamos. A estas alturas, ¿estaremos en un quebrantamiento, hermanos? ¿En un proceso? Bueno, si ya tenemos más de 7 años, gloria a Dios, vamos a llevar buen fruto, como el bambú japonés. Pero si somos un trigo, dice un canto, trigo soy del granero del Señor. Amén, hermanos. Porque por la sangre de mi Cristo, aleluya, Él nos compró. Y a veces somos duros, hermanos, con la palabra, no la queremos oír. Y el Señor dice, hijo mío, tú eres mi trigo, estás apartado. Porque en aquel día voy a arrancar todo parejo, el trigo con la cizaña, y se va a ver el fruto, y lo demás al fuego, hermanos. Estas son mis cortas palabras, hermanos. Y que siempre sea la palabra de Dios el que nos quebrante. Que siempre sea su palabra, hermanos. Dejo este lugar bajo la unción del Espíritu Santo a nuestro pastor. Dios me los bendiga, hermanos.